Del sueño al plan. Entonces, ¿cómo convertir un sueño de Dios en una acción diaria? Tu contexto no es el pretexto. ¿Qué quiere decir contexto? Lo que a mí me rodea, la situación que hoy estoy pasando. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces nosotros siempre nos quejamos. O sea, siempre hay algo que no es perfecto, entonces no es el momento adecuado, no es el tiempo perfecto, ni es el lugar donde yo estoy y usted empieza a postergar las cosas. Entonces, una de las cosas que usted va a hacer es, su contexto no va a ser un pretexto. No importa lo que esté pasando, ¿sí? No importa la situación difícil. Lo importante es que yo quiero poner mis sueños, mis proyectos en las manos del Señor. Así que olvídese de quejarse. Hoy no quiero venir a la iglesia porque está lloviendo. ¿Cuántos pensaron así de pronto? Sí, está frío. Entonces es nuestro contexto, pero esto no debe ser un pretexto. Cuando usted decide poner las cosas en las manos del Señor, no hay pretexto, ¿sí?, que lo pueda detener a usted. Yo en esta semana le decía a alguien, a mí nada me puede detener servirle al Señor hasta el último suspiro de mi vida, porque el Señor ha hecho tanto en mi vida, el Señor me ha dado tanto que nada, ¿sí?, nada va a poder detenerme. Entonces no hay contexto, ¿sí?, y no hay pretexto para que usted pueda poner los sueños suyos en las manos del Señor. A veces decimos, algún día, cuando tenga tiempo, cuando esté listo. ¿Cuántos creen que están listos? La mayoría decimos, no, es que yo no estoy listo, es que no he estudiado eso, es que no me he preparado, es que yo voy a investigar un poquito más en el Gemini o en el ChatGPT, ¿sí? Y empezamos, no, que pasa un poquito de tiempo para estar preparado, pero ¿sabe qué? A veces dejamos las cosas ahí y nos olvidamos. Por eso es este plan, para que usted escriba, para que usted ponga en un papel lo que usted anhela. A mi esposo el otro día compramos una billetera nueva y le digo a mi esposo, ¿qué tanto tienes que eso está tan abultado? Y había tenido un plan que hicimos hace 8 años cuando entramos a esta cobertura, porque era 40 días de fe y en esos 40 días igual llenábamos esto. Y era impactante que cosas que se había escrito se habían cumplido y otras cosas decía, tenemos que seguir orando y creyendo que eso se va a dar. Pero ¿sabe qué? Eso sucede cuando eso está escrito. Cuando usted va y ve, dice, me había olvidado que mi anhelo, mi plan, mi proyecto había estado escrito, pero como lo guardé me olvidé. Usted escribe esto y téngalo cerca en su escritorio, en el espejo de su baño, y cada día que vea, usted vaya hacia ese paso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Vamos a identificar el sueño que Dios puso en su corazón. Y vamos a la palabra de Dios en Nehemías del 1 al 4. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Señor de los cielos. Nehemías no tuvo una idea, tuvo una carga, era un sueño de Dios. Ahora, ¿qué carga está poniendo el Señor a ti y que te entristeció y dices, ¿y por qué? ¿Sabe qué es lo que hacemos a veces nosotros? En vez de ayudar, dice, ¿será que hay alguien que ayude? En vez de decir yo, o sea, a mí me está doliendo. Y dice que Nehemías se puso triste y lloró. ¿Sí? Se puso triste y lloró. ¿Por qué? Porque sintió el mismo dolor que Dios sentía por su pueblo, que había sido derribado, que las murallas estaban en las ruinas.
pero siempre debe haber alguien que escucha el latido del corazón de Dios y el dolor de Dios que siente para que esa persona diga, aquí estoy. ¿Sí? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Pero resulta, hay algo importante que Nehemías, él tenía un puesto muy privilegiado, vivía en el palacio del rey, era copero del rey, por lo tanto tenía ciertos privilegios. Y él tranquilamente podía haber dicho, pero bueno, Jerusalén está allá lejos, ¿para qué voy a ir? Yo estoy aquí cómodo, ¿sí? Estoy bien, gano bien, estoy cerca del rey, como buenos banquetes, allá que sufran nomás los demás, ¿sí? Pero Nehemías dice que sintió ese dolor, dice que lloró. ¿Alguna vez tú has llorado por alguien que quizás esté en necesidad, que quizás necesita que tú le levantes, que quizás necesita que tú le lleves una palabra de aliento o quizás que tú le ayudes de alguna manera? ¿Te dolió? Y si no te ha dolido, que el Señor te hable esta semana, que tú puedas experimentar lo que el Señor le está doliendo en esta ciudad por alguien, y que ese alguien que le va a ayudar vas a ser tú. Amén. Nosotros vamos a cumplir 7 años como fundadores de esta iglesia Casa Más Vida, pero nosotros a la cobertura entramos un año antes, donde tuvimos un año de preparación, ¿sí? Que el proceso que siguen todos. Y algo que nosotros soñábamos es precisamente esto que ahora estamos viviendo como iglesia. Siempre decíamos, queremos algo diferente para nuestra ciudad, queremos algo diferente. Y cuando entramos, nosotros ya habíamos sido pastores de otra iglesia, pero nosotros queríamos una visión mucho más grande, nos cambiamos por la visión y tuvimos que empezar de cero. Y siempre decíamos, es que hay ese sueño, siempre veíamos personas, siempre veíamos qué más hacer, porque nos dolía que nuestra ciudad se pierda, ¿sí? Nos dolía que muchas personas aún no conocen del Señor. Y ahora que nosotros vemos y creemos que el Señor va a aumentar más personas aquí, ¿verdad? Porque usted les va a compartir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les va a doler ahora sí? ¿Van a ser más sensibles a la voz del Señor? Acuérdense que su contexto no es el pretexto. Y cuando nosotros empezábamos, orábamos y le pedíamos al Señor, y siempre les decimos también a nuestros líderes o a todos los servidores, orábamos por nombre y apellidos que nosotros no conocemos de esta ciudad, pero que un día los conoceremos. Y ahora los conocemos a ustedes, ¿sí? Y fue un sueño que empezó con esfuerzo, con sacrificio, con inversión financiera, con tiempo, pero el sueño estaba ahí. Todo el tiempo nos recordábamos que por qué nos habíamos cambiado de cobertura para poder alcanzar a más personas de una manera diferente, estratégica, con la presencia del Señor, y que vamos a alcanzar a toda nuestra ciudad. Y ahí estaba la visión todos los días, ¿sí? Nos dolía el saber que no podemos hacer algo por Ibarra. Ahora imagínense, nosotros con mi esposo, como todo el mundo, como ustedes, siempre teníamos nuestros proyectos personales antes de conocer al Señor, ¿sí? Y el Señor nos permitió gozar de esa visión, de esos sueños que tuvimos de manera personal. Pero cuando le conocimos al Señor, empezaron a ser más fuertes los sueños que el Señor tenía en nuestras vidas para alcanzar a más personas en esta ciudad, ¿sí? Entonces que el Señor también sea parte de esos sueños, de lo que tú anhelas, que tú seas sensible a escucharle al Señor. Y miren, Nehemías dice que se puso triste, le dio dolor, no sabía cómo hacer y no vivía ni siquiera en Jerusalén, él vivía en Susa, vivía lejos. No era arquitecto, aquí hay arquitectos, ¿verdad? ¿Sí? No era arquitecto, pero yo creo que dijo, yo aquí estoy, ¿ya? Y ni siquiera tenía obligación de ir, pero dijo, Señor, yo estoy aquí. Si no hay nadie en quien se levante, yo no me quiero perder la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La próxima vez, si no hay nadie, usted levante la mano y diga, yo no me voy a perder la bendición de servir al Señor, de ayudar, de levantar a otros, porque la bendición es para usted.
¿sí? Porque Dios habla a través de cuando usted le sirve a alguien, de cuando usted levanta a alguien. El Señor le respalda y usted luego dice, ¿y cómo hice eso? Si yo no sabía. ¿Sí? No sé si ya les ha pasado a muchos. Usted no sabe mucho, pero igual ayuda y el Señor le está respaldando y levanta a otra persona. Entonces, ahí está Nehemías listo y dispuesto para hacer algo que mucho del pueblo de Israel, estando en esa ciudad con muros destruidos, no se le ocurrió a ninguno levantar el muro, cambiar las puertas para que sea una ciudad segura, aún siendo el pueblo de Dios. Pero el Señor siempre va a buscar a alguien. Que ese alguien seas tú, ¿sí? Que ese alguien seas tú. No dejes que nadie te robe la bendición. Ahora, ¿qué te puede ayudar a encontrar el sueño de Dios en tu vida? ¿Qué situación te duele una y otra vez? Piensa ahí un momentito, ¿qué es lo que te duele a veces? ¿Ayudar a un familiar, a tu cónyuge, ayudar al vecino, a tu hijo? ¿Qué te está doliendo? Y todo el tiempo le has dejado pasar y has dicho ese momentito, o sea, como que te dio tristeza y luego te distrajiste en algo y lo dejaste pasar. Pasó el tiempo y otra vez te acordaste de que tienes que hacer algo. ¿Qué te está doliendo? Y si no te duele nada por alguien en esta semana, pídele al Señor, Señor, o sea, ¿qué carga vas a poner en mí? ¿Sí? ¿Qué carga vas a poner en mí? ¿Qué problema digo constantemente? Alguien debería hacer algo. Algo que me encantó, no me acuerdo si es hace 3 semanas o un mes, hubo un incendio de un familiar de alguien que asiste aquí a la iglesia y fue tan bonito cuando se puso el mensaje, dijeron, pasó este incendio, mucha gente de esta iglesia fue y colaboró. Es que hizo caso a esa carga, a ese dolor de esa familia y estuvieron ahí colaborando, dando un ánimo, sabiendo de que no están solos, sabiendo que hay personas que sí ayudan en esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo que constantemente, ¿sí? Tú dices, alguien debería hacer algo? Porque siempre estamos esperando que alguien haga algo y nosotros nos quedamos quietos, ¿verdad? Pero que ese alguien que hace algo seas tú. Que tú salgas de la comodidad, que tú salgas ahí de ese estatus de estar quieto y solo viendo desde lejos, así como el pueblo de Israel que estaba con las murallas caídas, viviendo ahí y no hizo nada. Que el Señor te mueva a ti, que tú seas ese Nehemías que dice, aquí estoy, a mí me duele y yo lo voy a hacer. Y así tu familia te digan, estás loco. Así tu familia te diga, estás perdiendo el tiempo. Pues servirle al Señor no es perder el tiempo. Humanamente la gente lo ve así. Pero cuando tú sirves al Señor, tarde o temprano el Señor te recompensa de acuerdo a su voluntad. ¿Qué cambiarías si tuvieras los recursos? Porque a veces decimos, si yo tuviera dinero, si me ganara la lotería, ahí sí les ayudaría. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Verdad? Queremos una economía así rápido como para ayudar. Pero la ayuda se mira con la economía que tú tienes ahora. Porque lo que el Señor mira es tu corazón, tu actitud. ¿Sí? La provisión viene de parte del Señor luego. Entonces, esa es la manera como tú vas a empezar a buscar. Ahora tú tienes ahí un cuadrito y dice familia, servicio, crecimiento personal y finanzas. Tienes que ir delante del Señor y con respecto a tu familia, pregúntale al Señor en oración, ¿sí? En oración. Y mira, lleva el sueño a la oración antes de llevarlo a la acción. Y aquí Nehemías también nos está enseñando que después de lo que a él le dolió, después de lo que él tomó la decisión, de que después de que el Señor puso esa carga, ¿sí? Esa carga, él decidió orar. Y aquí su palabra nos muestra en Nehemías 1 del 5 al 11. Y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti,
Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescaté con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y en esos días yo era el copero del rey. Nos está mostrando una oración primero donde reconoce quién es el Señor. ¿Qué es lo que tú debes hacer cuando vas a orar? Reconocer quién es el Señor para tu vida y qué es lo que ha hecho Él, cuán bondadoso ha sido y cuánto te ha levantado, agradeciéndole lo que Dios hace en tu vida. Y luego está pidiendo perdón porque dice, mi familia y yo hemos pecado, incluso yo, dice, ¿sí? Ve y también en la oración dile, Señor, creo que pequé este día contra ti. Que esa oración no tenga estorbo. Y luego empieza a declarar y a reclamar la promesa que Dios le había dicho. Si me son fieles, primero dice, si me son infieles, los dispersaré, porque era un pueblo rebelde Israel en el desierto, ¿verdad? Pero si me son fieles, ¿qué dice? Los bendeciré. Entonces, Nehemías fue a la oración, exaltó al Señor, pidió perdón por sus pecados, luego reclamó la promesa, ¿sí? A la cual él se quería acercar para levantar las murallas de ese pueblo. Y no solo eso, luego dijo, pon favor sobre mí, es decir, que lo que yo vaya a decir delante del rey sea favorable para mí, ¿sí? Y no solo eso que dijo, y ablanda el corazón del rey para que cuando yo vaya, él me diga que sí, porque yo ahora soy solo el copero. Entonces las puertas se abren cuando tú lo pones delante del Señor, ¿sí? Una oración poderosa, como detalla cómo oró Nehemías para poder ir hacia el proyecto que el Señor puso esa tristeza en su corazón y para poder ejecutarla. Entonces, tus sueños de la familia, tus sueños hacia el servicio, porque tú tienes que servir, tus sueños de crecimiento personal y tus finanzas los vas a hacer con esa oración, para que el Señor te dé esa palabra, esos pensamientos o qué es lo que quiere el Señor hacer en tu vida. Vas a soltar cada uno de sus planes en las manos del Señor, ya no en los planes que antes tú hacías antes de conocerle al Señor, sino ahora con la bendición del Señor, con una oración. Y es así como oró Nehemías, ¿sí? Y eso no quiere decir que la oración reemplaza al plan. La oración lo que hace es enfoca hacia el plan que yo voy a tener, hacia lo que yo quiero hacer. Señor, mi oración es esto. Yo siempre que he orado cuando hay un plan o algo, le digo, Señor, muéstrame. Voy delante del Señor ahora y digo, pero muéstrame. No sé si a través de alguna persona, de sueños o de situaciones, pero revélame que lo que yo estoy tomando esta decisión es la correcta. Y el Señor casi siempre me revela a mí a través de sueños o cuando cierro mis ojos y siempre asoma una cara de un bebé sonriendo. Siempre me contesta así el Señor. Y estoy orando y digo, voy a cerrar los ojos y Señor, te pido, tome esta decisión, ¿es la correcta o no es la correcta? Y estoy orando cuando de pronto vuelvo a cerrar los ojos y asome esa cara del bebé sonriendo. Siempre me pasa eso a mí. Cuando eso sale digo, esto es, el Señor me está probando y yo voy a seguir con eso. Así que tú también ve y ora, que el Señor va a tocar tu vida, que el Señor te va a mostrar. Porque cuando tú conoces al Señor, ya no son tus deseos, ya no son tus pensamientos, ya no es tu capacidad sola.
Ahora todo eso es con la cobertura de Dios para que a ti te salga bien, para que a ti te vaya bien y prosperes en lo que tú vas a hacer. Además, si Dios te da el sueño, también te da la estrategia. Cuando nosotros queríamos algo diferente, un ministerio diferente, yo creo que el Señor en el camino nos fue dando la estrategia, ¿sí? Y hoy estamos viendo los resultados. Pero algo que nosotros aún con mi esposo tenemos el sueño es de seguir alcanzando más personas. Y otro de los sueños que tenemos es que vamos a servir hasta el último suspiro de nuestra vida. Y que nada nos va a detener a servirle al Señor, ni aún las enfermedades, decíamos, ni aún los recursos financieros, ni aún la familia que quizá quiera oponerse, ni aún las personas que quieran oponerse. Porque nuestro sueño y nuestra decisión está en que le vamos a servir al Señor. Ahora, convierte tu sueño en un plan específico. Y vamos a ver ahora cómo hizo el plan Nehemías. Mira, nos están indicando Nehemías, está poderoso. Si usted quiere, vaya y lea la palabra todo Nehemías y usted se va a dar cuenta que él nos está enseñando una manera estratégica también de cómo voy a hacer. ¿Sí? ¿Se acuerda que hace rato les dije? No era arquitecto, pero le quemaba en su corazón. Había ese fuego de que algo tengo que hacer. ¿Sí? Y tengo que buscar quizá personas que sepan, personas que me acompañen en este sueño. Nosotros cuando ya decidimos crear este ministerio, empezaron de unita en unita las personas a sumarse a ese sueño. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver, lo que acá hace Nehemías. Y en Nehemías 2, del 4 al 8 dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Porque acuérdese, ya oró, pidió favor, ¿sí? Pidió favor delante del rey y fue hacia el rey. Me dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dio, y la reina estaba junto a él. Imagínense, estaba el rey y la reina, ¿sí? No estaba solo el rey, estaban los dos. Y en delante de los dos les dijo, y resulta que ellos le preguntan, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, es decir, halló el favor que tanto pidió en la oración. ¿Sí? Halló el favor. Ahora recuerde, el puesto de un copero de rey era importante. ¿Qué hacía el copero? El copero, antes de que el rey tome cualquier alimento o beba cualquier bebida, lo que hacía era probaba para ver si la comida o la bebida no estaba envenenada. Imagínense, un rey deja ir a su copero, ¿sí? Su vida iba a quedar en riesgo porque ya el copero ya se fue, el que iba a dar la vida por mí si algo pasaba. Pero dice que halló el favor del Señor, halló la gracia, lo que él había pedido en la oración. Y dice que él le agradó al rey, encima le agradó al rey, imagínense. Es decir, el rey dijo, oh, está bien, me quedo unos días sin copero, pero creo que vas a hacer algo bueno por tu pueblo. Anda nomás, como decir en otras palabras. Además, dice, y le agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, es decir, tengo el favor del Señor, voy a pedir un poquito más, ¿sí? Ya que tengo la gracia del rey, ¿sí? El favor, entonces voy a atreverme a pedir todo lo que yo necesito. Dice, si le place al rey que me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, que en una prédica hace 3 semanas le dije, pidió la visa, ¿sí? Para que pueda pasar libremente, ¿ya? Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y para la casa que yo estaré, ¿sí? Y me la concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Es que cuando tú tienes el favor del Señor y así tengas que ir donde la autoridad o algún jefe más difícil, cuando tienes el favor,
pues las puertas están abiertas. Amén. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Oró y fue delante del rey. Y miren, Nehemías ya tenía planeado qué le va a decir, ¿sí? Y tú vas a planear qué vas a poner aquí en esta hojita en esta semana. Y la vas a guardar y la vas a mirar y vas a avanzar hacia lo que tú estás planeando. Y pide el favor del rey. Yo quiero contarles un favor que el rey hizo, que Dios hizo una vez en mi vida cuando estaba empezando mi empresa. Me fui, yo tenía una empresa de confecciones, hacía ropa de niñas y me invitaron a una rueda de negocios y también ahí había pasarelas. Y cuando yo quise participar de la pasarela, el costo era demasiado alto y yo no lo pude cancelar, pero con las justas completé para ir a la rueda de negocios. Y yo me acuerdo que cuando yo hice como 6 prendas, estaba en mis inicios, unas pocas cosas. Hice algo de color morado, me acuerdo era un vestidito de flores y una chaquetita morada. Y mientras yo preparaba así, porque ya le había pedido al Señor que se me abran esas puertas y se abrieron, yo decía, Señor, le decía, quisiera este milagro, que justo los que organizan me pidan algo morado y pasen la pasarela y no solo eso, que nombren el nombre de mi empresa. Fue una oración así corta. Cuando no demoró mucho y alguien de los organizadores era, ¿alguien? ¿Quién tiene cosa morada? ¿Alguien? Yo grité, ¿sí? Porque también tienes que moverte. Y fue así, mis prendas en el desfile me salió gratis, yo no pagué, no conseguí modelo porque tocaba pagar modelo, pasaron con mi prenda y no solo eso, que nombraron el nombre de mi empresa. Es que eso es ganarse el favor del Señor. Amén. Eso es ganarse el favor del Señor. Así que tú anda ahora, créele al Señor. Haz esas oraciones donde tú anhelas y que se abran esas puertas, que donde tú vayas halles el favor del Señor y tú seas bendecido por ese favor. Y no solo eso, sino que te den más de lo que tú has pedido, porque eso es lo que hizo Nehemías. Pidió permiso y le dijo, dame la carta para que yo pueda pasar, o la visa, como yo les decía. Y no solo eso, pídele al aserradero, al que tiene el aserradero, que me provee la madera necesaria. Porque Nehemías no tenía los recursos físicos en su bolsillo, pero tenía los recursos del Señor. Amén. Entonces, con los recursos del Señor tú puedes hacer muchas más cosas. Y él seguía planeando. Miren cómo fue planeando, ¿sí? Nehemías ya tenía pensado todo antes de ir donde el rey. Él ya vio la estrategia. Y eso es lo que tú vas a hacer en esta semana, buscar la estrategia. Y si tú no sabes cómo empezar, pide consejo, pide también oración. Ora al Señor y dile que te muestre, que te haga visualizar. Cuando nosotros empezamos este ministerio, nosotros fuimos a Guatemala, donde el pastor Cash, es una iglesia gigante, inmensa, y tú te quedas, ¿y esto cómo pasó? Esto es fe, decíamos. Y cuando veníamos acá con mi esposo, la realidad era que empezamos la iglesia en la sala de la casa, con unas 10 personas. Y luego te acordabas de lo que visualizaste y decías, ¿será que algún día nosotros también podemos tener eso? O íbamos a Ambato y yo le decía a mi esposo, ¿será que algún día nosotros también? Pero el sueño estaba ahí, ¿sí? La estrategia estaba ahí, paso a paso, con los procesos que nos enseñaron, que ahora ustedes siguen, que es el encuentro, los 12 pasos, la academia, retiro de lanzamiento. De esa manera empezamos nosotros también a construir lo que hoy ven ustedes, Casa Más Vida. Y aún creemos por más, ¿sí? Lo vemos de este tamaño, pero visualizamos mucho más. Y seguimos pidiendo el favor del Señor y el favor de personas para que nosotros podamos seguir extendiéndonos en esta ciudad. Así que mira, Nehemías tenía clarito el plan que iba a hacer. Si tú no sabes, investiga. Si tú quieres llegar a algo, mira cómo vas a hacer el plan. Yo, para llegar a esta rueda de negocios que yo les contaba, me costó muchísimo investigar, preguntar a otros empresarios qué se hace, dónde se va, a quién se llama. Y yo era todo el tiempo, pero yo quiero visualizarme en una rueda de negocios donde están los grandes textileros, pero yo también estoy iniciando, pero ahí quiero estar. Porque yo me visualizaba así, ¿sí? Entonces, ¿cómo te estás visualizando tú? En tu profesión. ¿Cómo te estás visualizando con tu familia? ¿Qué familia quieres construir?
¿Qué estrategia vas a usar para que tu familia sea la mejor? En tu servicio, ¿en qué le vas a servir al Señor? Pregúntale al Señor, Señor, yo quisiera servir en esto. Nosotros estábamos viendo el otro día, alguien creo que estaba en el módulo 3 o módulo 4 de academia, no me acuerdo, y habían preguntado al profesor que en qué les encantaría servir. Me encantó ver. Yo me veo en producción, yo en servicio, yo en alabanza, yo en Igle Kids, yo en seguridad. Una emoción tan grande para mí. Porque ¿sabe qué? Cuando empezamos nosotros, los que barríamos éramos nosotros, los que recibíamos éramos nosotros, los que predicábamos éramos nosotros, los que arreglábamos éramos nosotros, todo hacíamos nosotros. Pero siempre le hicimos con un corazón alegre y contento porque queríamos servir a los demás. ¿Sí? Hoy, gracias a Dios, hay muchas personas que se han sumado y para mí sí que es motivo de gozo cuando alguien dice, quiero entrar a servir, porque aquí no te vamos a prohibir de que tú sirvas. Tú sigues el proceso y es para que tú puedas servir al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué plan tienes tú para servir al Señor? ¿Qué plan de crecimiento personal tienes? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué quisieras hacer este año? Ponlo hasta eso en manos del Señor. ¿Sí? Pon también eso en manos del Señor. ¿Y cómo quieres convertir tu sueño en un plan? ¿Sí? Claritos, ve y pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero lograr exactamente? Como yo les decía, yo quería tener una empresa textil, la tuve, creo que ya son 2 años que hemos ido bajando el ritmo porque el llamado que el Señor nos ha hecho ha sido más fuerte. ¿Sí? Yo siempre le pedí al Señor, y ahora sí, yo cuando empecé a estudiar, yo veía unos talleres pequeños, o sea, para mí era lo máximo, o sea, me emocionaba tanto, me inspiraba, veía fábricas grandes, era lo máximo. Y yo empecé a trabajar en eso mucho, crecimos mucho, entregábamos a muchas cadenas aquí en el país, pero un día yo le dije, Señor, tú sabes que esto es lo que más me gusta y me apasiona. Pero si un día, Señor, tú me lo pides por causa del servicio, porque amo a las personas, porque quiero que más personas conozcan de ti, de tu nombre en esta ciudad, yo lo voy a dejar. ¿Sí? Yo lo voy a dejar. Y fue así, llegó el día en que el Señor me pidió, lloré, no lo niego, porque para mí lo era todo, porque lo luché, lo trabajé, me esforcé, investigué, viajé. ¿Qué no hice cuando yo estaba en la empresa? Viajé mucho, porque el Señor me abrió puertas. Pero un día le dije, Señor, está bien, ahora voy a trabajar por tus sueños. Y el sueño que Dios puso en nuestras vidas es ahora este, ¿sí? El que más personas en esta ciudad puedan conocer del Señor, puedan saber que el Señor existe, que hay milagros, que el Señor es verdadero, que restaura familias. Y cada vez que escuchamos testimonios, para mí es motivo de gozo, de alegría y saber que el Señor nos está respaldando y que hemos encontrado el favor de Dios. ¿Ya? ¿Para cuándo lo vas a hacer? ¿Sí? ¿Para cuándo lo vas a hacer? ¿Qué necesito? Tiempo, dinero, personas. ¿Y cuál es el primer paso pequeño que tú vas a dar? Porque ¿sabe qué? Cuando los sueños no se le ponen en acción, pues simplemente no vas a llegar a ese sueño que tú quieres. Es que tienes que dar pasito a pasito. Yo a mis hijas en esta semana les decía que mi esposo, para que yo empezara mi taller, él hizo un sistema, él es ingeniero en sistemas, y me regaló su primera ganancia de su primer sistema que vendía de manera particular. Y le digo, mira la semillita que tú sembraste en esa empresa, se hizo grande, logramos dar el estudio a nuestros hijos, ¿sí? Tener nuestras propiedades, pero todo empieza con algo. Y yo me acuerdo clarito que luego de que compré mis máquinas, le digo, ya no tengo plata, ¿y ahora con qué compro la tela? Luego dijo, toma $100, me acuerdo, y tú tendrás que hacer crecer esos $100. Y yo dije, wow, me están sembrando una semilla. Y con esos $100 empezamos a crecer y a crecer y a crecer. Y fue pasito a pasito, cada vez un logro, cada vez otro logro. Y ¿sabe qué? No es fácil. No es fácil crecer, no es fácil avanzar.
hay que pagar el precio. Hay sacrificio, hay malas noches, ¿sí? Pero que aún eso no te quite ese sueño de seguir y avanzar en esto, ¿sí? Así que si tú tienes un sueño personal, algo que tú quieras, ponlo en la mano del Señor y empieza a dar el primer paso. Porque ¿sabe cuál es el paso más difícil? El primero. Porque cuando tú ya diste el primer paso, ya nos vamos. Si es de investigar a donde sea, investigo. Si es de viajar, yo viajo. ¿Sí? Si es de hacer muchas cosas, yo hago, pero de que mi sueño se cumple, se cumple. Entonces, miren, ¿cuál es el primer paso pequeño que tú vas a dar? ¿Sí? En el ministerio, ¿qué estás soñando? ¿En qué quisieras servir? Aquí hay muchas cosas para servir. Como siempre decimos, el servicio son las manos extendidas de los pastores para que podamos alcanzar a más personas. ¿Cuántas personas vas a compartir esta semana, este año? Que el Señor ponga en tu corazón ese dolor de que no estás compartiendo, no estás levantando una familia para llevar la bendición. No estás levantando a alguien que está con problemas difíciles en su vida. Porque de eso se trata el Evangelio, de eso se trata las buenas nuevas, de eso se trata la gran comisión, que tú seas parte de eso para llevar esperanza a alguien que no lo tiene, ¿sí? Y ahí es donde tú encuentras el favor del Señor. Rodéate de personas correctas para el sueño. Nehemías 2, del 11 al 15. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Es decir, fue a Jerusalén, tuvo todo lo que le pidió al rey, y dice que empezó primero a observar qué es lo que pasaba, qué es lo que tenía que hacer. Y dice que se fue con algunos pocos hombres para que ellos también ayudaran a ver qué es lo que está pasando. Porque recuerde que a Nehemías le dijeron, los muros están destruidos y las puertas de la entrada a la ciudad están quemadas. Pero él tenía que hacer una supervisión para mirar qué es lo que va a hacer. Pero dice, no reveló a estos hombres lo que Dios había puesto en su corazón, porque él era el llamado a hacer eso. Pero necesitas rodearte de personas que te levanten y avancen contigo hacia lo que el Señor está poniendo en tu corazón. Dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasaba la cabalgadura en que yo iba. Es decir, él iba en su caballo, ¿sí? Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio, es decir, en burla. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para el bien. Es decir, primero observó, vio que necesitaba, el Señor ya le había dado estrategia, de hecho él ya tenía su estrategia, y luego empezó a compartir a las personas claves quién quiere sumarse para poder hacer este proyecto de levantar los muros y de reconstruir las puertas de Jerusalén, para que no haya más burla sobre el pueblo de Israel. Es que alguien tenía que levantarse, ¿sí? Para quitar todo eso. Entonces, los sueños de Dios no se construyen solos, ¿sí? No se construyen solos. Nehemías no trabajó solo, tuvo que buscar personas que le ayudaran.
Esta iglesia no lo hicimos nosotros solos, hay muchas personas que se han sumado, hay muchas personas que están sirviendo, hay muchas personas que están colaborando, ¿sí? Un hogar no se forma solo de una persona, sino de los cónyuges y los hijos, y se va trabajando en conjunto. Un ministerio igual no se forma solo de una persona, sino de varias personas, ¿sí? Tu crecimiento espiritual, personal, aún necesitas de personas que te sumen a ti, que te den consejo. Solo tienes que buscar las personas correctas. Y Nehemías es lo que hizo, ¿sí? Nehemías es lo que hizo. Dios no cumple sueños aislados, cumple sueños en comunidad. Cuando estás dentro de la visión y dentro de la cobertura del Señor, pues hay resultados positivos, porque es el Señor quien está respaldando, porque estás teniendo el favor del Señor y porque tu corazón lo has puesto delante de Dios y estás haciendo lo que el Señor te dice. Da un paso cada día, aunque no sea perfecto. Y en Nehemías 4:6 dice: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es que siempre necesitas del que tiene la carga, el que te anima, te motiva, te indica el plan, te indica el proyecto, te indica la visión, porque esa visión no es egoísta, esa visión es para bendecir a otros. Y entonces empiezan las personas a sumarse a ti cuando tú tienes la visión y dices: yo quiero llegar a esto, yo quiero avanzar a esto, ¿sí? Y tienes la bendición del Señor y más personas se van a ir sumando para que eso ocurra. Y es lo que aquí pasó. Todos dice que tuvieron ánimo y trabajaron con Nehemías. Y Nehemías no era un constructor, pero lo que sí sabía es que esos muros tienen que ser levantados. Amén. Nehemías 6:15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y el muro se construyó un día a la vez. ¿Sí? Un día a la vez, 52 días. Es decir, pidió vacaciones Nehemías. Creo que eran acumuladas, digo yo, 2 meses. ¿Sí? Por eso le dieron permiso, dijo: bueno, se merece las vacaciones, ha estado tantos años de copero. Pero miren, y Nehemías hizo lo que el Señor puso en su corazón y construyó la muralla de una manera muy estratégica. En Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y quiero contarles algo. Hace 23 años que fuimos a la iglesia por primera vez. Yo tenía el sueño de tener la fábrica que les decía, y mis oraciones eran siempre eso. Le decía al pastor: ¿puede orar por mi negocio y mi emprendimiento? Y oramos, pasó un año y seguía orando. Cuando ya iba a ser el segundo año, el pastor me dice: ¿y hasta cuándo vamos a orar? Es que era un sueño, le puse en oración, pero no había ido a la acción. Cuando el pastor me dijo eso, yo reaccioné y dije: oh, cierto, he estado orando y orando. ¿Sí? Ora sí, para que Dios te bendiga, para que Dios te dé la estrategia, pero quien la hace eres tú. ¿Sí? La acción la haces tú. Y de ahí me acuerdo que sí, empecé porque 2 años orando, pues ya me decía el pastor: ya pues, o sea, ya Sarita me decía: ¿hasta cuándo? Me decía, ya oramos ya 2 años. ¿Sí? Pero Nehemías aquí oró pronto, encontró la estrategia, buscó las personas adecuadas que le puedan proveer lo que necesita. Luego tuvo sus vacaciones, fue allá, vio personas que le podían colaborar y logró el objetivo, el sueño, el plan que él tenía en mente, que Dios había colocado en su corazón, porque le dio tristeza por lo que había pasado. ¿Sí? Entonces la fe sin obra es muerta.